de la mañana, 36 minutos, 7:36 minutos. Saludo al doctor Juan Manuel Santos, Juan Manuel Sáenz. Doctor Sáenz, muy buenos días, bienvenido. Héctor, muy buenos días. Cordial saludo. Gracias por ese saludo tan efusivo. Juan Manuel Santos le dije. No. Bueno, doctor Sáenz, claro, los dos apellidos son muy conocidos en este país. Los Sáenz de Brigada, los Santos. Bueno, aquí con este tipo de apellidos esto abre puertas en cantidad. A cambio, vaya a ver si el apellido Guamán abre puertas. No, únicamente la puerta de las emisoras. De ahí no pasa. Héctor, Dios es el que abre las puertas. Dios ¿Sí? es el que abre las puertas, no, sin importar el apellido o la descendencia. Dios es el que da y quita, prospera o da la vida o la muerte. Entonces, la gloria sea para Dios. Muy bonita la reflexión. Bueno, doctor, tenemos el tema para hoy y lo he anunciado. Pues Héctor, es que estamos viviendo uno de los acontecimientos quizás más relevantes e históricos para la comunidad en general, porque ha fallecido el monarca del Estado Vaticano, que es el Papa Francisco, y es el monarca del Estado Vaticano quien profesa o quien lidera a la Iglesia Católica. Y un poquito de contexto para entender la trascendencia de lo que estamos viviendo, de lo que ocurre prácticamente pues, cada 15 años, cada 20 años, cada vez que se muere un papa. Yo lo viví con la muerte, el primer papa que vi fallecer fue Juan Pablo II, también muy conocido y por qué no decirlo, venerado por la Iglesia Católica durante muchos años. Después eligieron a Benedicto XVI, se renunció, abdicó y le entregaron ese título a Francisco Bergoglio, el cura obispo argentino que recibió el nombre de Francisco, él mismo se colocó ese nombre. Pues bien, entendamos un poco de dónde viene esto, y es que después venimos de Semana Santa, en donde hacíamos una explicación de lo que sucedió con Jesucristo. ¿Quién dijo él quién era? Fue crucificado por los romanos, entregado por los judíos en un juicio. Jesús es crucificado, resucita y se hace realidad en él todas las profecías que los mismos judíos habían escrito o que Dios había revelado a los judíos en la Torá, el Ketuvim, el Nevim, que condensa en el Tanakh y que Jesús encarna esa profecía de los profetas del Mesías para el pueblo judío, no reconocido por los judíos, y entonces Jesucristo resucita. 12 apóstoles, y ahí como que se acaba la historia de Semana Santa. Ahí no nos cuentan qué pasa, no nos cuentan qué pasó después de eso, de la resurrección de Jesús. Entonces recordemos que hay 12 apóstoles: Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé, Santiago, Tomás y Mateo, Santiago el menor, Matías y Simón el celote. Judas Iscariote se suicidó porque o no, eso nos dice la historia, no lo dice la Biblia, pero lo dice la historia. Se suicidó después de haber traicionado a Jesús. Entonces, después de la resurrección de Jesús, pareciera que la historia se apaga porque no nos vuelven a contar historias de eso. Y entonces la historia que sigue es que esos 12 apóstoles comienzan a predicar el Evangelio de Jesús, la resurrección de Jesucristo, comienzan a predicar que Jesús es el Mesías, que el reino de los cielos se ha acercado, el arrepentimiento de los pecados, repitiendo el mensaje que Jesús le había dado a los judíos, porque recordemos que Jesús llega es a Judea, a Samaria, y entonces es al pueblo, a Israel particularmente, lo que se conoce como Israel, es donde llega Jesús. Jesús llega a transmitir ese mensaje a los israelitas y a los judíos, pero como es rechazado allá por los judíos, entonces Jesús decide, Dios en su sabiduría decide, digamos que concederle esos regalos a
los gentiles, que somos nosotros, los que no somos judíos, somos gentiles. Y entonces los 12 apóstoles van a predicar ese evangelio por Judea, Samaria, Roma, Grecia, Siria y los confines de la tierra. Y entonces Pedro, el apóstol Pedro, fue a Roma y los demás fueron también a Siria y a Grecia a predicar. ¿Y cuál fue lo que qué pasó con esos apóstoles? Pues que fueron asesinados de igual forma como murió Jesús. Hay que decir que Pedro, el apóstol Pedro, Simón Pedro, fue crucificado boca abajo en el año 67 de nuestra era, durante el reinado de Nerón, el emperador romano Nerón. En el año 67 después de Cristo fue crucificado en el circo romano, fue crucificado boca abajo Pedro. Yo no sé si ustedes sabían, pero Pedro, el apóstol Pedro, o el discípulo Pedro, Andrés y Felipe murieron crucificados. Bartolomé también fue crucificado, pero antes despellejado vivo. Santiago el mayor y Tadeo lo hicieron al filo de espada, o sea, murieron a filo de espada. Y Tomás y Mateo fueron alanceados, es decir, fueron atravesados por lanzas. Santiago el menor murió fruto de los golpes. Matías fue lapidado hasta quitarle la vida. Y Simón el celote fue cortado por la mitad. El único discípulo de Jesús que murió de viejo fue Juan, el que Jesucristo escogió para revelarle el libro del Apocalipsis en la isla de Patmos. Entonces Juan fue el único discípulo de Jesús que murió de anciano. Entonces, veamos que esos discípulos de Jesús, que la iglesia le ha dado el nombre de apóstoles, de apostolado, y le ha comenzado a dar una rimbombancia allí a esa figura del discipulado de los discípulos de Jesús, pues los convirtieron en apóstoles y le pusieron ese nombre porque son como los fundadores de esa iglesia primitiva después de la resurrección de Jesús. Y entonces, ¿de dónde nace? ¿Dónde dice la Iglesia Católica que nace? Entonces se funda en lo que Jesucristo le dijo a Simón Pedro en una, ¿por qué no decirlo? En una parábola que Jesús le da o le comunica a Simón Pedro, y Jesús le pregunta a todos sus discípulos, le preguntan, ustedes dicen, ¿quién soy yo? ¿O quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Les pregunta Jesús a los discípulos. Y Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le contesta, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro. Y ahí es cuando le cambia el nombre de Simón a Pedro, que significa la roca. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Entonces, a partir de ese momento, digamos que ese movimiento, la Iglesia Católica utiliza esta parábola de Jesús para decir que Pedro es el primer apóstol y es el padre de la Iglesia Católica, que es el primer papa. Entonces, cuando usted busca en Internet quién es el primer papa, pues buscan esto. Encontramos, digamos que esta referencia. Pero hagamos un contexto histórico, y es que Pedro fue crucificado boca abajo en el año 67 de nuestra era, vuelvo y repito. O sea, que prácticamente 33 años después de haber sido resucitado Jesucristo, Pedro lo asesinan, lo crucifican en el circo romano. Pero solamente hasta el año 300 de nuestra era, en el reinado del emperador Constantino I, es donde se le da el nombre de la Iglesia Católica, se dice que es el primer emperador cristiano, y se decreta la libertad de cultos, y se le bautiza o se le da ese primer apoyo a la Iglesia Católica. Y entonces, a partir de Pedro, después viene otros discípulos o otros apóstoles
que también fallecieron de forma, digamos que trágica. Lo que sucedió con Esteban. Esteban fue lapidado por los judíos porque Esteban siguió predicando el evangelio a los judíos y el Sanedrín dio la orden de matarlo a pedradas y lo mataron a pedradas a Esteban. Saulo de Tarso, que encontró a Jesús camino a Damasco. Damasco queda en Siria y Saulo era un judío que perseguía a los cristianos, los asesinaba, los mataban, los descuartizaban, los quemaban vivos. Pero entonces camino a Damasco encuentra a Jesús y entonces los llevan a donde Ananías. Ananías ora por él y él se convierte a Jesús, reconoce que Jesús es el Salvador y a partir de ese momento comienza a predicar el Evangelio. Dicho sea de paso, murió decapitado, le quitaron la cabeza. El Lucas, discípulo de Pablo, escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y allí relata todas estas historias de Pablo o de la iglesia primitiva después de la resurrección de Jesús, de lo que ocurrió. Pero entendamos que todos estos discípulos del Evangelio de Jesús han muerto trágicamente, han sido asesinados. Y es a partir de estas personas que comenzaron, de esa tradición oral, de lo que dijeron los discípulos, de la que se la traspasaron a Saulo de Tarso, después a Lucas y de Lucas a otros, Timoteo y otras personas. Entonces, a partir de ellos es que constituyen o fundan lo que se denomina la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica es un gobierno jerárquico, es un Estado, nada más y nada menos. Es un poder, es una monarquía que tiene poder político y espiritual. A partir digamos que Constantino I, los papas comienzan a tener una trascendencia importante porque comienzan a darle la bendición, comienzan a justificar el reino de los hombres a través de la bendición de Dios. Y dicen, entonces se apropian de ese nombre de Dios y comienzan a crear una ritualidad. Fíjese que las religiones tienden a parecerse todas porque todas tienen un sacerdocio, tienen una jerarquía y tienen una forma, una liturgia para honrar o lo que cada una de esas religiones considera que es Dios. Y entonces el Papa se vuelve una de las figuras más importantes. Tiene una cantidad de nombres que son muy rimbombantes, que no los voy a mencionar aquí, pero algunos de ellos son el obispo de Roma, el Santo Padre, y esa jerarquía que se le da o esa importancia pues ha sido relevante durante pues todos estos 20 siglos que pasaron después de la resurrección de Jesús. La Iglesia Católica tiene más de 1.100 millones de seguidores y estas personas han creado todo un imperio alrededor de la religión católica porque a través de la libertad de cultos pues tienen iglesias en todos los países y seguidores en todos los países. Recogen las ofrendas o las limosnas o diezmos, como se le llamen aquí en la Iglesia Católica, y pues han hecho de eso pues un Estado Vaticano bastante lujoso y lleno de poder. Entonces, a partir de esto, pues la Iglesia Católica pues surge con un papa que es uno de los que crea, les voy a decir el nombre, Lino, el Papa Lino, en el año 76 de nuestra era, es el primero que ordena a los primeros 15 obispos, porque al Papa lo eligen los obispos. Entonces, de la nada, ese señor Linos, que era denominado, que Linos aparece mencionado en el libro de Timoteo, porque Pablo le escribe cartas, Pablo le escribe cartas a Timoteo y entre esas a Lino. Y de ese Lino aparece que se volvió un papa y ese papa es el que organiza los primeros 15 obispos, que después se vuelve un colegio de obispos, que son los quienes eligen, entre ellos eligen quién va a ser el papa, es decir, quién va a ser el monarca del Estado Vaticano y quién va a ser el líder de esa iglesia católica o el líder de esa fe. Y entonces este último papa, para ya un poco resumir un poco y comenzar a cerrar el tema, que es Francisco,
Pues ha sido recordado porque fue un papa, dicen las personas, que un papa que honró a las personas pobres, el que abrió la iglesia y la mentalidad de la iglesia hacia la comunidad LGTBIQ+, que dijo, que dicho sea de paso también fue controversial porque acá lo criticamos alguna vez, que dijo que los institutos católicos había mariconería en los institutos católicos. No lo dije yo, no es una palabra utilizada por mí, lo dijo el Papa, que en paz descanse. Entonces, he tenido frases controversiales relacionadas con eso. El Papa vino a Colombia, el Papa Francisco vino a Colombia y tuvo una gran, digamos que, controversia relacionada con su interés político, porque ha sido muy asociado a gobiernos de izquierda latinoamericanos y en el mundo entero, también por su posición filosófica respecto a dejar de ser tan conservador como se espera que sea un jerarca de la Iglesia Católica, y le abrió entonces a otro tipo pues a toda la comunidad LGTBIQ+, y a las personas que tienen una identidad de género diferente, y en fin, ese ha sido como el legado que deja monarca de la Iglesia Católica, y que es importante entender ese contexto de su nacimiento, origen político, religioso, espiritual, para entender hoy la importancia de lo que, de lo que significa eso, porque pues en el mundo hay muchas religiones, pero quizás la católica es una de las más grandes, que tiene mayor cantidad de seguidores, junto con el cristianismo. A mi manera de ver, los católicos no son cristianos, porque si bien es cierto, ellos hablan de Jesús, pues no se fundan en lo que mismo que Jesús dijo, ni en el Antiguo Testamento o la Torá o el Taná que venimos hablando de la semana pasada, sino en sus propios lineamientos eclesiásticos. Ellos tienen sus propios libros, tienen sus propias encíclicas, tienen sus propios rituales, adoran santos, adoran a la Virgen, y son todas esas cosas que están proscritas en el Antiguo Testamento. Sí, para ser concreto y honrar lo que dice la palabra en el libro de los estatutos de Dios, pues allá se proscribe la idolatría, y eso es lo que justamente, una de las cosas que más practica en la religión católica es eso, la idolatría a los santos, la idolatría a la Virgen María, y que en ciertos libros o autores se le asimila con la diosa Astarte y la diosa Isis de Egipto, y que el catolicismo es una religión que hace un sincretismo espiritual y trata de unir todo, justamente porque tiene un poder político que busca ser fortalecida y respaldada, o respaldar los gobiernos del mundo que se asocien a ellos. Entonces, ese poder político es bastante discutible o controversial, y termino con esto. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, el reino mío es de los cielos. Entonces, el poder político mezclado con religión, pues es discutible frente al mensaje de Jesucristo mismo. Entonces estamos a la espera de la elección del nuevo Papa. Se va a reunir el Colegio de Obispos. Hay más de 140 obispos de todo el mundo. Se espera que se elija un papa que no sea europeo. Hay papas asiáticos, hay papas africanos. Bueno, obispos, corrijo, hay obispos asiáticos, obispos africanos, también obviamente europeos, que están siendo candidatos o son los más postulados para ser elegidos como papa la próxima semana, porque de esta semana nos queda solamente el espectáculo que vamos a ver del entierro de Francisco en la iglesia de Santa Marta. Entiendo que lo van a enterrar allá. Parece ser que siempre Italia, entre comillas, se pelea porque el sumo pontífice sea de allá. Eso es lo que se hablaba hace unos años. Y además lo otro es que el papa que está de turno es el que elige quién va a hacer sus honras fúnebres cuando él fallezca. He encontrado un poco de cosas que son verdaderamente increíbles.
Desde el momento que lleguen ya empiezan a elegir personas que van a manejar, como quien está manejando en este momento las reuniones, ya le han nombrado, ya le han dicho, usted es el que va a manejar esto, si el Papa se muere, usted va a hacer esto, usted va a manejar de una forma que de lo que diga el sumo pontífice, va a manejar la reunión. Todo esto es increíble todo lo que ellos hacen antes de su muerte. Y hay algo que me genera mucha controversia y es el tema que hoy ocupa en todos los tabloides es el testamento del Papa. Y entonces, ¿cómo un papa puede dejar testamento si ha hecho un pacto de celibato? No tiene familia, no se casó y no tuvo hijos. No tiene patrimonio, porque el patrimonio, el papa simplemente es un rey que administra el patrimonio de un reino, porque eso no es de él, es el reino del Vaticano, el Estado del Vaticano. Entonces, justamente a los sacerdotes se les ordena ese pacto de celibato porque no pueden tener hijos, porque mire, pongámoslo en plata blanca. Un cura administra una iglesia. Entonces, la iglesia tiene un terreno y administra unos dineros, unos ingresos que recibe mensuales o diarios de las misas que vende, porque las misas se venden. Usted va a la iglesia católica y usted dice, oiga, yo quiero una misa para el perro, entonces, o para mi mamá o para quien sea, y entonces allá usted paga 150.000 pesos o 200.000 pesos y allá le venden una misa. Entonces el sacerdote o el cura nombra en medio de la misa a la persona, la cosa, el animal que usted quiera santificar y por esas plata, entonces ellos venden eso y entonces ellos reciben dinero. Entonces, si el sacerdote tuviera hijos, entonces podría decirse que la iglesia es de ese cura o de esa familia. Entonces, no, porque no querían, porque la lealtad no puede estar con la familia. Eso es uno de los temas más controversiales de la iglesia católica y es que la lealtad no puede estar con la familia, sino con la iglesia católica. Entonces, y no pueden tener herencia, no pueden tener patrimonio, lo que administran no es de ellos, sino de la iglesia católica. Entonces, el Papa no tiene nada, es un hombre desposeído absolutamente, aunque vive en la mayor opulencia y riqueza que podamos conocer, pues no tiene nada de él a nombre de él, sino eso le pertenece a la iglesia. Entonces, ¿qué testamento va a dejar? Si el testamento es la instrucción que deja el causante a sus herederos o a los terceros de cómo se va a distribuir su patrimonio. Entonces, entre comillas, pues es un testamento, póngale comillas a la palabra testamento porque el padre no tiene testamento de nada, no deja bienes de nada y simplemente deja unas palabras, unas intenciones, unos deseos que él desea que se hagan de carácter espiritual, emocional, a título de consejo, pero de cero contenido patrimonial y no podría ser de otra manera. Adicional a eso, porque hay algo muy curioso en esa religión y es que, pues, ellos consideran que el Papa como tal representa a Dios en la tierra y eso es uno de los temas más delicados y que para algunas personas podría ser blasfemia, porque Dios es demasiado poderoso, eterno, habita en los cielos y en ningún templo y Dios se representa a sí mismo. No necesitamos intermediarios para llegar a Dios, pero contrario a eso, la Iglesia Católica le da a ese sumo pontífice, también como lo llaman ellos, el poder de decir o le atribuyen esa representación de Dios en la tierra. Entonces, se muere y hay que ponerle un sucesor. Ahí van a elegir hombres, van a elegir a un sucesor de ese monarca en ese colegio de obispos. Esa es la situación que nos acompaña hoy. Y les voy a dejar algunos nombres porque se los prometimos. Ahí está candidato el obispo Luis Antonio Tagle, que es de Filipinas, es un obispo filipino. Mateo Supi, también él sí es de Italia. Pietro Parolin, también es un obispo italiano. Está Peter Turkson, que si no me equivoco, hace parte bueno, no encuentro aquí rápidamente, pero bueno, él hace parte de la Iglesia Europea. Está William Ehig, que
sacerdote, este obispo es afrodescendiente, es, como se dice, negro. William Ehig es uno de los candidatos, es de Ghana, es un cardenal o obispo de Ghana, africano. Entonces, ahí vamos a tener también una posibilidad de tener un papa negro, literalmente negro. Eh, y bueno, hay otros también de candidatos de Rusia y de Estados Unidos. Alemán, perdón. Hay otro, Gerhard Müller es alemán, de 77 años. Entonces vamos a ver si el nuevo papa va a ser de origen asiático, africano o europeo. Y vamos a ver si vamos a tener otro, vamos a seguir con la misma línea de progresista del Papa Francisco, abierta a todos los escenarios políticos. Recordemos que el Papa hace política también, entonces todo lo que dice tiene un contenido político. Vamos a ver si continúa con esa línea progresista o va a ser una línea conservadora, más cerrada, como lo que algunos de sus feligreses desean. Pues bueno, ahí está, sobre todo conocer mucho de lo que usted ha manifestado y que no conocíamos muchos. No sabía cuántos eran los crucificados, quiénes habían sido crucificados y cómo habían sido prácticamente torturados. Es una de las partes que no las sabíamos. Y algunas cosas, algunas de las formas como ellos manejan la religión, sobre todo para entre ellos poderla manifestar ante todos los fieles en el mundo entero. Son muchas cosas, ahí se guardan muchos secretos, ¿no, doctor Sáenz? Pues yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Entendamos que es una monarquía, es un gobierno político con intereses políticos y seguramente habrán muchos secretos respecto de los mismos evangelios, las mismas cartas que escribieron los discípulos de Jesús. Eh, Hay que preguntarles por qué hay una distinción entre el sacerdocio en las mujeres y los hombres, por qué las mujeres no pueden eh, liderar esas misas, como ellos le llaman. Yo no he visto por lo menos una monja hablando públicamente del Evangelio ni predicando. Habría que preguntarle todas esas cosas, ¿no? También esperamos del nuevo Papa que nos hable un poco de todo lo que ha sucedido con la pedofilia y los crímenes que han cometido con los niños y mujeres también, y los abusos presuntamente sexuales que han cometido algunas personas, sacerdotes o curas de esa iglesia y que nunca han sido entregados, o por lo menos no directamente a la jurisdicción, a la justicia ordinaria. Entonces hay muchas cosas que los secretos de las cruzadas, de todos los crímenes y asesinatos que cometieron en esa época, en fin, muchas cosas, Héctor, que seguramente usted y yo no sabremos en lo que nos quede de vida y que no serán desvelados. Pues muy claro en esta mañana, esta reflexión y todo lo que nos ha enseñado, solo esperaremos pues hacernos partícipes a la distancia de esta ceremonia que nos imaginamos va a ser majestuosa y va a ser transmitida por todos los medios de comunicación. Ojalá Alcon Radio pudiera transmitirle a muchos de los feligreses, a muchos de los fieles, mucha gente que quiere conocer cómo este tipo de ceremonias para que a través del sitio donde se encuentre y a través de su smartphone, a través de su teléfono puedan ver las imágenes que uno les transmite, ¿no? Vamos a tratar de verificar a ver qué se puede hacer para participar en esta ceremonia. Héctor, que deseamos que ojalá sí se pueda, que podamos tener allí una transmisión directa de lo que ocurre. Y por lo pronto, pues hasta aquí dejamos el tema. Feliz día para todos y nos escuchamos mañana con temas jurídicos de relevancia local y nacional. Feliz día para todos.